Bienvenidos a esta primera clase práctica de producción de prensa escrita. En esta primera clase de Adobe InDesign, que es el programa que vamos a utilizar como referencia para realizar los diferentes trabajos de edición en esta asignatura, vamos a conocer un poco la interfase del programa y algunos aspectos básicos necesarios para utilizar esta aplicación. Esta primera clase práctica entonces nos va a servir para hacer un reconocimiento inicial sobre el uso de la aplicación. Vale decir que Adobe InDesign es un programa o una aplicación que se utiliza para el diseño editorial, es decir, el diseño que nos permite crear publicaciones como periódicos, revistas, aunque existen otros programas con la misma finalidad. Las herramientas de Adobe InDesign y el acoplamiento que tiene con otras aplicaciones de la familia de Adobe lo hacen un programa mucho más versátil. En ese sentido, pues este va a ser nuestro software de referencia para esta asignatura y pues vamos a comenzar ahora explicándoles la parte introductoria. Iniciamos entonces con el programa Adobe InDesign y las herramientas básicas de edición. Una vez que nosotros entramos al programa, tenemos como referencia esta ventana en la cual tenemos las opciones de crear un nuevo documento o abrir un documento existente. Como referencia, cada vez que nosotros creamos un documento, en esta parte de la ventana se muestra una imagen en miniatura de los diseños que hemos creado anteriormente. Esta referencia visual, tal como la vemos ahora, se comienza a mostrar en las versiones CC de Adobe InDesign. Antes de la versión CC, es decir, las versiones CS6, CS5, etc., teníamos un menú parecido a esto, pero con referencias textuales. Entonces vamos a crear un documento desde cero. Vamos a ver cómo se crea un documento para que podamos tener una referencia introductoria, pero en principio esto se nos va a mostrar cada vez que nosotros creemos documentos. En la medida que se van creando, se van mostrando acá. La primera vez que usamos el programa, esta ventana va a aparecer en blanco, es decir, va a aparecer sin documentos hasta que no creemos el documento inicial. Entonces vamos a ir al crear un documento nuevo. Y el documento nuevo nos va a mostrar una ventana con la cual nosotros podemos seleccionar distintos tipos de documentos a partir de qué es el propósito o cuál es el propósito del diseño que estamos creando. Por ejemplo, si vamos a la opción de imprimir, vamos a observar que tenemos formatos de papel, carta, A4, legal, tabloide y otros formatos que tienen que ver con impresión en papel. Es por esta razón que se llama imprimir este menú. Tenemos el menú web que nos muestra opciones para crear documentos cuando estamos diseñando productos para internet, como puede ser por ejemplo el mismo diseño de una página web, ya que la versatilidad que tiene Adobe InDesign nos permite también crear documentos de este tipo, y las referencias sobre los documentos tienen que ver precisamente con resoluciones de pantalla para la web. También tiene una opción para crear herramientas o para crear más bien documentos para dispositivos móviles. Estos documentos que están predeterminados acá traen ya, digamos, formatos de dispositivos móviles, y siempre en el menú de nuestra derecha se van a mostrar las propiedades del documento que nosotros seleccionamos en cualquiera de las opciones. Como ustedes observarán, cada vez que yo selecciono un documento acá, las propiedades cambian en esta parte, es decir, las dimensiones tanto de ancho y alto, como también la cantidad de páginas y otros elementos que están acá como referencia. Vamos a irnos en esta primera explicación a la opción de imprimir y vamos a crear un documento nuevo, tamaño carta. Vamos a observar que tenemos acá nosotros las opciones del documento tamaño carta, y por ejemplo si entramos acá a este menú que dice unidades, vamos a poder cambiar las unidades de medición del documento,
Por default nos ha aparecido en milímetros, pero también podemos pasarlos a otros sistemas métricos o sistemas de medición como pulgadas, centímetros y cíceros o ágatas, que son sistemas de medición que se utilizan en las imprentas sobre todo, es decir, en los sistemas de impresión propiamente dichos. Entonces podemos dejarlo en centímetros para este primer documento, que es una escala con la que posiblemente estemos más familiarizados. Luego tenemos acá, una vez seleccionado en centímetros, nos da las dimensiones en centímetros, y por ejemplo si quiero pasarlo a pulgadas, tendremos igual el tamaño estándar del tamaño, valga la redundancia, el tamaño carta, que es 8.5 por 11 pulgadas. También podemos determinar acá la orientación del papel. En este caso podemos pasarlo a vertical u horizontal dependiendo del tipo de documento que estamos creando. Así podemos nosotros configurar esta área de acá. Luego tenemos acá el número de páginas que se van a crear en este documento. Por ejemplo, podemos crear desde una página hasta la cantidad que nosotros necesitemos para el documento que estamos creando. Tiene activada la opción de páginas opuestas. Esto significa que en el documento que se va a crear se nos van a mostrar las páginas, vamos a decirlo así, en parejas, es decir, páginas opuestas se van a mostrar de dos en dos, por decirlo de esa manera, y las vamos a poder ir visualizando en una distribución normalmente en columnas. Y esto depende, repito, de la cantidad de páginas. Entonces, para este documento vamos a dejar creada solamente una página. Y también tenemos acá la parte que tiene que ver con la numeración, el número de columnas, el medianil. El medianil es el espacio de separación que existe entre las columnas de texto de un documento. Para el caso, vamos a dejarlo acá creado con 3 columnas para que observemos cómo se va a crear una página de 3 columnas. Igual, si necesitamos una página normal, es decir, una página en la cual nosotros vamos a hacer una distribución de manera, digamos, individual, podemos dejarlo simplemente en una columna, pero en este caso lo vamos a dejar en 3 para este primer ejemplo introductorio. Y repitiendo, el medianil sería el espacio de separación que va a existir entre cada una de estas 3 columnas que va a tener el documento que vamos a crear en este momento. También por acá tenemos un menú donde se muestran los márgenes alrededor de la página, el margen en blanco alrededor de la página. Cada vez que nosotros creamos un documento, alrededor de la página se crea un espacio en blanco que es el que permite que la lectura del documento sea digamos, factible. Y acá tenemos la separación de 0.5 pulgadas en este caso, ya que estamos utilizando este sistema de medición. Y finalmente en este menú tenemos lo que se conoce acá como el sangrado y las anotaciones. Las anotaciones es un espacio donde nosotros en el documento, en las páginas del documento, podemos ir dejando alguna anotación relacionada con alguna indicación particular de lo que contiene esa página. El sangrado es básicamente un espacio de seguridad que normalmente se utiliza cuando nosotros estamos creando documentos que van a ser enviados a una imprenta, y para garantizar que en la imprenta no se recorte el área impresa, es decir, el área que contiene información de nuestro documento, se deja un espacio de separación que puede ser normalmente entre 4 o 5 centímetros. Esto es porque en las imprentas por lo general, cuando se imprime en volumen sobre todo, hay que recortar el papel a la medida en la que se ha solicitado el documento, y para esto se utilizan unas guillotinas. Estas guillotinas tienen un corte, un área de recorte más bien, y para garantizar, como dije antes, que no se recorte información de nuestro documento impreso, se puede dejar un espacio de sangrado para efectos de garantizar este aspecto. Vamos a dejar entonces creado acá nuestro documento tamaño carta con las configuraciones preliminares que hemos hecho acá, y le vamos a decir crear. Una vez que el documento se crea,
nos va a aparecer ya en nuestra pantalla. Dado que le indicamos que fuese de 3 columnas, observarán que la página está dividida en 3 columnas. Para este primer video no vamos a diseñar nada, solamente vamos a explicar las herramientas, pero tenemos ya creado un documento de referencia en el cual podemos distribuir contenido textual, sobre todo en estas 3 columnas. Bien, si hacemos un recorrido por el programa, vamos a encontrar que a nuestra izquierda tenemos lo que se llama la barra de herramientas, que tiene una serie de botones en los cuales se encuentran digamos, la mayor parte de acciones que se pueden hacer. Esta barra de herramientas que tenemos acá se puede visualizar de dos maneras. En esta parte de acá podemos hacer que esta franja que ahora se ve en una columna se pueda ver en dos, para facilitar de manera visual la distribución de los diferentes elementos de la barra. Esto es un tanto por comodidad visual, sobre todo dependiendo del tipo de monitor que estamos utilizando. Si nuestro monitor es pequeño, pues lo recomendable es ponerla en dos columnas para visualizar mejor, pero igual podemos volverlo a pasar a una columna. Vamos a dejarlo así en dos columnas. Y esta sería entonces nuestra barra de herramientas. Paulatinamente veremos cuál es la utilidad de cada una de estas herramientas que están distribuidas acá. A nuestra derecha tenemos un panel o una serie de paneles con opciones o con distintas opciones, que depende mucho lo que nos aparece acá en este panel de lo que se llama el espacio de trabajo. El espacio de trabajo, vamos a verlo en un momento cómo se configura. Y en la parte superior tenemos esta barra de herramientas en la cual se muestran las propiedades de la herramienta que se selecciona en esta área. Por ejemplo, si yo selecciono la herramienta texto, se cambian las opciones o valores que están en esta barra de herramientas, y podemos observar que ahora tenemos propiedades relacionadas con la herramienta texto. Si yo selecciono, por ejemplo, la herramienta de dibujo, cambian las opciones a partir entonces de la herramienta que seleccionamos en esta parte. Luego tenemos nuestro menú de opciones, que está igualmente distribuido en una serie de posibilidades o de herramientas que están en nuestro documento. Y vamos a explicar la parte principal, que tiene que ver con las áreas y los elementos que nosotros vemos en esto que conocemos como nuestro espacio de trabajo. Vamos a ir al menú ventana, y en el menú ventana tenemos este menú que se llama espacio de trabajo. En el espacio de trabajo se define la forma de distribución de los paneles que están en nuestra interfase del programa. Por ejemplo, si nos pasamos a aspectos esenciales, que normalmente es la configuración que viene predeterminada, cambia un tanto la distribución de elementos, pero principalmente los paneles que se encuentran a la derecha, porque se abren paneles relacionados con lo que normalmente se utiliza de manera, digamos, estándar o con más frecuencia de las herramientas de edición del programa, como por ejemplo las páginas o la cantidad de páginas, las capas, la forma en que funciona este concepto de las capas, la creación de vínculos en nuestro documento, y así por el estilo. Pues tenemos distintas herramientas. Si nosotros vamos ahora al menú ventana, espacio de trabajo, y vamos a la opción, por ejemplo, del libro, vamos a observar que han cambiado las opciones de acá. Siempre tenemos nuestra barra de herramientas a la izquierda, pero han cambiado los paneles y los elementos que nos aparecen acá. Dependiendo de la naturaleza del trabajo que estamos haciendo, del diseño que nosotros estamos creando, así nos mostrará estas opciones en el panel de la izquierda. Vamos a ir nuevamente al menú ventana, espacio de trabajo, y vamos a pasarnos a publicación digital. Y ahora en publicación digital nuevamente cambian las opciones, y tenemos básicamente herramientas relacionadas con documentos digitales, que en términos simples son aquellos documentos que van a ser publicados generalmente a través de internet. Pueden ser documentos, por ejemplo, en formato PDF, en formato como de página web, o de otro tipo de documentos que sea pensado en función de ser publicado en internet.
ya que nos provee información o herramientas, mejor dicho, relacionadas con la posibilidad de crear documentos multimedia. Sobre todo, por ejemplo, desde este menú se pueden crear animaciones, se pueden crear botones y una serie de elementos que es posible verlo en los documentos electrónicos en Internet. En términos generales, estas son las herramientas, los paneles, la forma de cómo está distribuida la interfase. Una cosa importante es que en la mayoría de los programas de Adobe sucede esto. Nosotros podemos personalizar nuestro espacio de trabajo. Por ejemplo, si nos colocamos en la franja de cada uno de los paneles o de las herramientas y mantenemos presionado el botón del ratón, nosotros podemos pasar hacia otra posición esa herramienta y, por ejemplo, este menú dejarlo flotante. Puedo pasar, por ejemplo, este menú hacia la izquierda o hacia la derecha, en la parte superior o inferior. Es decir, que puedo personalizar el espacio de trabajo dependiendo pues de las funciones que nosotros vamos descubriendo a la hora de trabajar, y en la medida que vamos aprendiendo la utilización del programa, nosotros podemos hacer una redistribución de estos paneles a nuestra medida. Desde el menú ventana, si en algún momento nos ocurre que nosotros, por ejemplo, hemos movido los paneles y no encontramos la forma de regresarlos a la posición original porque queremos, por ejemplo, que estos estén en la posición predeterminada, vamos al menú ventana, espacio de trabajo, y desde espacio de trabajo vamos a la opción restaurar publicación digital. En este caso dice restaurar publicación digital porque es el espacio de trabajo que yo tengo seleccionado. Pero si yo tuviese seleccionado aspectos esenciales, aparecería restaurar aspectos esenciales. Lo vamos a restaurar y al restaurarlo observamos que los paneles han vuelto a su lugar de origen. En el caso de que yo quisiera personalizar la interfase y dejar los menús en una posición determinada, distinta a la que está configurada, iríamos al menú espacio de trabajo y desde acá podemos crear un nuevo espacio de trabajo guardando esa configuración personalizada que nosotros realizamos de este espacio de trabajo con el cual nosotros pues en algún momento nos vamos a identificar mejor. Esos son en términos generales estas herramientas. En la parte superior vamos a encontrar algunas opciones como por ejemplo para publicar en línea. En la parte también superior acá tenemos el espacio de trabajo que tenemos seleccionado. Podemos hacerlo también desde acá, la selección. Y tenemos una opción para búsqueda cuando necesitamos hacer búsqueda de documentos o de elementos del diseño que estamos creando. Esos, digamos, en términos generales, son las herramientas de la interfase del programa. En la medida que vamos a ir conociendo las distintas opciones de diseño, iremos reconociendo más en detalle estas herramientas. Un elemento importante acá, antes de cerrar, es la parte de la configuración del documento en términos de ampliación. Esto es una herramienta podríamos decir, de zoom para acercar el área de trabajo del documento. Esta configuración o esta acción de ampliar el documento también es factible realizarlo con el comando control más, es decir, con las teclas control más o con las teclas control menos para reducir el espacio de trabajo. Estas son funciones básicas que iremos utilizando paulatinamente para crear y trabajar en nuestros documentos. Vamos a dejar hasta aquí entonces esta explicación sobre el uso del programa. Y en el próximo documento vamos a poder conocer un poco más ya en detalle, con un primer ejercicio de creación de un documento, las funcionalidades que tiene el programa Adobe InDesign. Esperamos que esto que hemos visto ahora sea de mucho provecho y sea pues muy factible para ustedes, para que puedan comenzar a trabajar ya en sus primeros diseños editoriales con el programa Adobe InDesign. Nos vemos en la siguiente clase práctica
y les esperamos nuevamente pues para que podamos continuar con este proceso de aprendizaje. Hasta el próximo video. Nos vemos.